Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos un anillo para hombres. Y para esto, lo primero que tenemos que hacer es dibujar la silueta de nuestro anillo, que en este caso tiene que tener estas dimensiones de 1.9 centímetros por 6.5 centímetros. También necesitaremos una piedra ónix. Una piedra ónix tipo rectangular con las dimensiones de 14 por 7 milímetros. Luego necesitaremos una plancha de plata de 0.70. Esto para luego cortar y colar nuestro dibujo en la parte de atrás. Pues lo colaremos de esta forma. Para cortar esta plancha utilizaremos una cegueta y una sierra de 4/0. Siempre colocando un poco de cera en la sierra para que resbale y no se atore al momento de cortar. Pues si quieres ver cómo utilizar la cegueta, el enlace se las dejaré en la parte de arriba. Así para que puedas ver cómo utilizar la cegueta y los distintos tipos de sierras que hay. Pues cuando corten tengan mucho cuidado en la parte de abajo. Esto para no cortarse el dedo. Luego haremos unas perforaciones justo en estos dos puntos, utilizando una broca de 1 milímetro. Y introduciremos nuestra sierra de 4/0 dentro de este orificio, así para hacer el corte interno. Siempre apoyándonos en el triángulo de nuestro astillero. Pues este corte también lo haremos en el otro lado. Una vez cortados los dos lados, le daremos forma utilizando la lastra. Pero antes de eso, limaremos en los costados. Esto para que esté más fino al momento de pulir. Tiene que limarlo de esta forma. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. También usaremos una lima plana para limar los lados que están planos. Ahora utilizaremos la lastra y lo doblaremos con los dedos de esta forma. Juntando la parte de atrás. Ahora veamos cómo queda con nuestra piedra. Bueno, esto está quedando muy bien. Ahora soldaremos nuestro anillo utilizando el líquido de soldar. Si quieren ver cómo se hace este líquido de soldar, el enlace se los dejaré en la parte de arriba. También utilizaremos soldadura tipo medio. Y poco a poco nos acercaremos para que la soldadura tipo medio se adhiera a nuestro anillo. Y así, amigos, es como se suelda. Por último lo colocaremos a la lastra para así golpearlo con el martillo de cuero y esté redondo. Lo siguiente que haremos será crear la caja para nuestra piedra ónix y para esto utilizaremos una plancha de 0.40. Haremos una pequeña línea para que quede recto y crearemos nuestra caja para engaste a bisel. Si quieren ver cómo se crean estas cajas, el enlace estará en la parte de arriba. Pues esta caja está hecha a la medida de nuestra piedra ónix y colocaremos un poco de líquido de soldar en estos puntos. Y utilizaremos soldadura tipo medio.
Si quieren ver cómo se hace la soldadura tipo medio y otros tipos de soldadura, el enlace estará en la parte de arriba. Nos acercaremos de a poco y utilizaremos nuestra soldadura tipo medio, y como ustedes observan, esta soldadura fluye muy bien. Lo colocaremos a nuestro anillo para ver cómo encaja en nuestra joya. Y como ustedes observan, esto está casi ya terminado, pero tenemos que hacer un corte en esta parte. Y para realizar este corte utilizaremos una regla redonda. Lo marcaremos con una aguja en esta parte, así para cortarlo. Pues todo lo que está rayando lo vamos a cortar. De igual forma haremos lo mismo en la parte de atrás. Para desbastar este lado pueden utilizar una lima media caña, o mejor aún pueden cortarlo con una cegueta y una sierra de 4-0. Lo sujetaremos de esta forma y cortaremos esta parte. Siempre apoyándonos en el astillero para cortar y el corte sea lo más preciso. Ahora lo colocaremos al anillo para ver cómo está esto. Y como ustedes observan, así es como tiene que quedar la caja para nuestro anillo. Bueno amigos, antes de soldar nos colocaremos los lentes de protección para cuidarnos los ojos. Y colocaremos un poco de líquido de soldar en las áreas que vamos a soldar. Lo primero que haremos será calentar nuestra joya de esta forma. Y utilizaremos soldadura tipo medio. Una vez caliente nuestra joya, ubicaremos la soldadura en la parte interna, así para que no haya exceso de soldadura en lo que es la parte externa. Pues lo mismo haremos con el otro lado. Como ustedes observan, esta soldadura fluye muy rápidamente. De igual forma, haremos lo mismo en los costados de este anillo. Siempre colocando un poco de líquido de soldar en estas áreas, pues si no tienen este líquido de soldar, pueden utilizar bórax o hacer el líquido de soldar. Calentaremos nuestra joya y poco a poco nos acercaremos con la soldadura tipo medio. Pues esta es una de las formas correctas de soldar anillos. Para crear la parte de arriba, que es el logotipo, yo en esta ocasión estoy colocando una B y una R, que son las iniciales de mi nombre, pero también pueden colocar algún símbolo o algún logotipo del cliente a quien estén haciendo su anillo. Esta plancha de logotipo es una plancha de 0.40 y estoy utilizando una sierra de 6.0, así para cortarlo con más precisión. Para grabar los costados de nuestro anillo utilizaremos un buril tipo cuchillo y lo manejaremos de esta forma, ayudándonos con el dedo pulgar. Esto para tener mucha más precisión al momento de
hacer el grabado con el buril tipo cuchillo. Pues este buril es muy bueno para crear líneas rectas. Siempre controlen su fuerza al momento de grabar joyas. Pues este buril es muy filoso. Como ven amigos, así es como se utiliza el buril. Haremos un grabado en el otro lado, pues aquí dice artífice y en el otro lado pondré joyas. Lo vamos a dividir en 5 partes, esto para crear las 5 letras que dicen joyas. Pues todo lo que voy a marcar con negro o con el lápiz será lo que voy a desbastar con el buril. Esto para crear esta letra que dice joyas. También utilizaré el buril tipo cuchillo. Una vez que ya hayamos utilizado el buril tipo cuchillo, haremos unas texturas con este buril llamado peine. O mejor dicho, buril tipo peine. Esto para crear las texturas de nuestro anillo. Y así haya un contraste entre las letras y las texturas. Y al momento de pulir, resalten más las letras. Pues estas texturas se hacen para resaltar las letras. Bueno amigos, así es como tienen que ser el grabado. Artífice joyas. Lo siguiente será crear el engaste a bisel. Pues si quieren ver cómo se hace el engaste a bisel y crear las herramientas para el engaste a bisel, pueden entrar al video que hice de cómo hacer herramientas para engastes de piedras preciosas. Pues este buril de empuje se maneja de esta forma. Y para que haya un contraste en estas letras, haré unas texturas para que se note mucho mejor. Pues para esto utilizaré el buril tipo cuchillo. Y antes de pulir, haremos una afinación en la parte de arriba utilizando una lima plana. Y por último, lijándolo con mucha suavidad. Esto para que cuando lo pulamos brille mucho mejor. Pues es muy necesario hacer estos procedimientos antes de pulir. Y así cuando pulan su joya estará muy brillosa. Para pulir utilizaré distintos tipos de discos. Esto para sacar un buen brillo a nuestras joyas. Pues lo más importante es que nuestras joyas estén muy bien brillosas, así para que nuestro cliente esté mucho más satisfecho. Bueno amigos, no olviden suscribirse y darle un like. Y sobre todo cuídense, que conmigo y como siempre será a la próxima.